Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 11:30 de la noche. Bueno, ya lo decíamos en las 3 del día, Estados Unidos baja la presión arancelaria y deja sin impuestos a varios productos alimenticios, entre ellos varios que Colombia exporta. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump exonera de aranceles al café, el té, el cacao, las frutas tropicales, el plátano y la carne de res, entre otros. La decisión llega en medio de fuertes críticas por el aumento en el precio de los alimentos y la caída en la producción de estos productos dentro de ese país. La medida es para aranceles recíprocos. Recordemos que Brasil tiene un 10% de arancel recíproco que se eliminaría, pero un 40% de arancel que tiene que ver más con un tema político del juicio que se está haciendo a Bolsonaro. En esa línea, aunque digamos hay que comprobar y esperar a que salgan todas las cosas, Brasil tendría un 40% que es nuestro principal competidor y Colombia quedaría con un 0% de arancel. Esto es una muy buena noticia, no solo para los exportadores, sino para las familias productoras de café en Colombia. Y en noticias judiciales fue enviado a la cárcel Ricardo González, el segundo implicado en el asesinato del joven estudiante de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Daniela Enríquez, ¿dónde será recluido? Buenas noches y adelante. César, pues González inicialmente será recluido en Cartagena mientras la Fiscalía avanza en su acusación. En la diligencia que se extendió por cerca de 9 horas, la jueza aseguró que González era un alto riesgo para la sociedad, pues los agresores tenían perfecto conocimiento de que estaban cometiendo un crimen, una conducta que podría repetirse en caso de dejarlos en libertad. Esta funcionaria impone medida de aseguramiento privativa de la libertad, que lo que aquí ocurrió no era propiamente reprimir o cuestionar el hecho. Lo que querían era matarlo. Fue una acción deliberada para matar a un ser humano por vía propia. Pues la juez lamentó que hasta el momento solo haya 2 capturados por los hechos, incluso teniendo pruebas de la participación de una mujer que habría incitado el crimen. Por el momento nosotros seguimos muy atentos al desarrollo de este lamentable caso. César. Muy bien, Daniela, gracias por esa información judicial que nos acaba de entregar. Y preste mucha atención porque si usted se mueve por Bogotá y tiene su carro matriculado en otra ciudad, a partir del próximo año tendrá pico y placa 2 sábados al mes. Pero eso no es todo. También aumentará el costo del pico y placa solidario para este mismo tipo de vehículos. Aquí les contamos cómo será la medida y desde cuándo empezará a regir. Bogotá con pico y placa los sábados. Si su carro particular no está matriculado en la capital, se verá afectado. Desde el primer semestre de 2026 hay cambios. El pico y placa aplicará un sábado sí y un sábado no entre las 6 a.m. y las 9 p.m. bajo el mismo esquema. Sábados con fecha par no salen los carros particulares con placa terminada del 1 al 5. Sábados con fecha impar no salen los carros con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde, es para vehículos particulares no matriculados en Bogotá. Desde el año 2015 realmente Bogotá ha dejado de recibir por cuenta del impuesto de vehículos cerca de 1.1 billones de pesos. Esos son impuestos que han pagado vehículos que se matricularon en Colombia, fuera de Bogotá, pero que normalmente circulan en Bogotá. Ahora, usted sí puede optar por el pico y placa solidario, pero el valor incrementa y empieza desde enero. Por ejemplo, si usted paga por el día 70.000 pesos, ahora tendrá que pagar 105.000. Recomiendan trasladar a Bogotá la matrícula del vehículo. Hoy los vehículos particulares que están matriculados fuera de Bogotá pagan un 20% adicional a los que están matriculados en Bogotá. Ese porcentaje va a cambiar, del 20% pasará a ser el 50%. Cerca de 85.000 vehículos dejarían de circular con la medida. Proyectan disminución de trancones y accidentes. Las sanciones serán primero pedagógicas y después vendrían los comparendos. Y seguimos con el desarrollo de esta noticia. Vean, lo anunciado por el distrito tiene voces a favor y en contra. Hay quienes consideran que debió consultarse con la región metropolitana y otros que la medida podría mejorar el recaudo en el registro de matrículas. Podría sonar discriminatoria en medio de un interés de trabajo regional. Es como pensar que Soacha tomara una decisión de colocar un pico y placa para vehículos que tengan matrícula en Bogotá, cuando tenemos un corredor que nos une. Está bien que Bogotá tome medidas para tratar de organizar y de recuperar
o de ser más atractiva para que los carros puedan no solo matricularse en la ciudad, sino que puedan pagar también impuestos. Y en otras noticias, una muy dolorosa: en norte de Santander fue asesinado el soldado profesional Andrés Miguel García Montes, oriundo de Planeta Rica, Córdoba. El militar fue atacado por un francotirador en medio de combates entre el ejército y el ELN. A esta hora, la Fuerza de Tarea Vulcano adelanta operaciones en la zona. De 24 horas se han registrado varios hechos violentos en el departamento del Cauca. Aquí los vamos a contar uno a uno. Vean, en la vereda El Túnel, en Cajibío, sobre la vía panamericana, disidencias de la Jaime Martínez instalaron un retén ilegal y se robaron una camioneta de alta gama. El hecho ocurrió hacia la medianoche del jueves. Sobre las 2 de la madrugada de este viernes, un carro cargado con explosivos estalló en zona rural de Piendamó, también precisamente en la vía panamericana. En la detonación, una persona perdió la vida. Minutos después, y a solo 10 kilómetros del lugar, hombres armados atacaron a tiros la caravana en la que se movilizaba el senador Temístocles Ortega. Pues bien, nos vamos para esa zona del país. Carlos Andrés Gómez, ¿qué dicen las autoridades frente a esta escalada de violencia? Buenas noches y adelante. César, televidentes, buenas noches. Es que llevamos 3 días en el departamento del Cauca sin tregua, atacando, realizando acciones terroristas las disidencias de las FARC, por lo menos ya en 8 municipios. Al término de un consejo de seguridad, las autoridades manifestaron que sería una estrategia para liberar presión o como retaliación por los operativos realizados recientemente por las fuerzas militares en el departamento de Guaviare. Una de estas acciones más recientes, precisamente el ataque contra el senador y exgobernador Temístocles Ortega. Al frente, Jaime Martínez de las disidencias de las FARC atribuyeron a las autoridades el ataque contra el senador caucano. En la vereda del túnel fue interceptado su esquema de protección y les dispararon. Por fortuna, la valentía y la experticia del conductor y de la gente de la policía que venía conmigo lograron chocar el carro de adelante. Pasamos como escapándonos. Solo esta semana en Cauca, las disidencias de Mordisco han ejecutado 14 acciones terroristas, entre atentados, ataques, hostigamientos y retenes ilegales. Algo hay que hacer distinto a lo que se hace hoy, porque lo que se hace hoy es absolutamente insuficiente. El departamento está tomado, completamente tomado por los violentos en todos sus 42 municipios. Minutos antes, en el mismo tramo de la Panamericana entre Popayán y Piendamó, al parecer el mismo grupo criminal robó otro vehículo de alta gama y en este momento se desconoce el paradero de sus ocupantes. Y el día también terminó de manera violenta. Hubo intensos combates en zona rural del municipio de Balboa, en el sur del Cauca. Los hechos se registraron sobre el río Patía, en un sitio conocido como Puente La Barca. Serían combates entre tropas de la 29ª Brigada del Ejército y presuntos disidentes del Frente Carlos Patiño. Hay un informe parcial de un civil herido. Por ahora es la información que tenemos desde el departamento del Cauca. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Difícil panorama de orden público. Gracias, Carlos Andrés, muy amable. Avanzamos con otros hechos del día. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó la adquisición de 17 aviones Gripen, los cazas suecos que reemplazarán a los Kafir. El acuerdo firmado con la empresa Saab costó 16.5 billones de pesos e incluye aeronaves equipadas con armamento avanzado, sistemas y sensores de última tecnología. El paquete también contempla la adecuación y el soporte logístico para operar la nueva flota en las pistas actuales del país. Entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas de superioridad aérea con la más alta tecnología que fortalecerán la seguridad y defensa del país y tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud. Avanzamos con noticias de nuestras regiones. Vean, en Antioquia es crítico el panorama por cuenta de las fuertes lluvias. Desde muy temprano acompañamos a las familias de Copacabana, donde un deslizamiento causó la muerte a una niña de apenas 6 años cuando su vivienda quedó destruida. Sara Gudel, usted tiene los detalles. Adelante. Hola, buenas noches. Un amanecer, un atardecer y un día muy complejo para los habitantes de Copacabana.
para los que viven en al menos 8 veredas que presentaron emergencias y situaciones bastante complejas en las últimas horas por cuenta de las lluvias. La más grave, por supuesto, la que ocurrió en Quebrada Arriba. Allí justamente una luz de tierra sepultó una vivienda y con ella una menor de 6 años, quien además estaba ahí en un hogar sustituto con otros 3 niños. Lo que nos han dicho los vecinos, también las personas que vivían ahí, es que no saben qué hacer, se quedaron sin nada, pero no solo la familia que vivía ahí en arriendo, que era justamente un hogar de paso, sino también la dueña de esta casa, quien además sobrevivía con el arriendo que recibía. Sí, me impactó porque prácticamente llevo 15 años de tener la vivienda, que fue un subsidio de vivienda que me regaló, era una herencia y un subsidio de vivienda que me regaló la alcaldía. Y a partir de ahí empezamos pues a crecerla, a meter nuestros ahorritos, a meter todo ahí, era nuestro patrimonio. Prácticamente yo la tenía arrendada y con lo que era de ahí era para pagar el arriendo donde yo vivía. Pero no solo el panorama es complejo ahí en ese punto, sino como bien se los decía en otras veredas del municipio, porque hay muchos derrumbes, hay muchas pérdidas de banca y eso es justamente lo que controlan o lo que tratan de ayudar o de arreglar en este momento las autoridades en esos puntos para evitar que haya más comunidades incomunicadas, precisamente porque hay muchas vías que no tienen paso. Lo que nos han dicho es que esperan poderlas arreglar y poder remover toda esta tierra en las próximas horas para poder evitar mayores complicaciones. Ustedes tienen más información. Así es, Sara, estaremos muy pendientes de esos trabajos de los organismos de emergencia. Gracias. Vamos ahora con noticias de nuestras regiones. Hacemos un panorama nacional en Noticias RCN. 3 muertos y un herido saldo por una explosión en una mina de carbón en la vereda de La Vizcaína de Landazuri y Santander. La emergencia se produjo al parecer por acumulación de gases y fue necesaria la presencia de organismos de rescate para la extracción de los cuerpos. El herido fue remitido y recibe atención en el hospital de Cimitarra. En Barranquilla, 2 personas fueron asesinadas mientras jugaban dominó en el barrio Mequejo. Esto se suma a la masacre que cobró la vida de otras 3 personas en un sector del sur de la ciudad. Autoridades investigan si estos ataques guardan relación con ajustes entre bandas criminales. Según las cifras, en lo corrido del mes de noviembre, 31 personas han sido asesinadas en toda el área metropolitana. En alerta están las autoridades en Cali tras el homicidio de 2 hombres en el interior de una heladería en el norte de la ciudad. La policía y fiscalía investigan si estos tendrían relación alguna con la líder social asesinada el día de ayer mientras se movilizaba en un taxi. Y es momento de revisar los hechos que fueron noticia hoy en el mundo. Vean, arrancamos en Estados Unidos. Adelantó un nuevo ataque contra una embarcación señalada de transportar droga. El bombardeo en aguas internacionales ocurrió en el Caribe. Ocurrió el pasado 10 de noviembre y dejó 4 muertos. En Cachemira, India, reportaron una gigantesca explosión en una comisaría de policía. La emergencia ocurrió en medio de la revisión de material explosivo confiscado en ese lugar. 7 personas murieron y otras 27 resultaron heridas. El rey Carlos III celebró su cumpleaños número 77 en Gales. Fue homenajeado en una pequeña recepción que incluyó un pastel en forma de castillo. Más tarde, el monarca británico estuvo en la inauguración de un depósito de la red metro de la nación. Y de Belane, en Perú, una estatua de 5 metros de altura en honor al Papa León XIV. La estructura de fibra de vidrio fue ubicada en Chiclayo, donde el pontífice pasó varios años como misionero. León XIV, que nos unimos. Gracias, Luz. Hasta aquí Noticias RCN. Los invitamos a seguir con nuestra programación y con nuestras emisiones de fin de semana. Feliz noche, que descansen.